Bienvenidos a Civilizaciones Olvidadas, la historia que el tiempo enterró. En los vastos horizontes de la antigua China, una civilización se destacaba por su brillantez técnica, sus innovaciones y su extraordinario entendimiento del mundo físico. Mientras el Imperio Romano alcanzaba su cúspide, en el Imperio Han, alrededor del siglo II d.C., se desarrollaba una revolución silenciosa en la ingeniería. La creación del sismógrafo por Zhang no fue un mero avance, sino un hito que sentó las bases para la comprensión de fenómenos naturales que hasta entonces eran un misterio absoluto. Esta máquina, formada por un gran recipiente de bronce con forma de dragón, no solo apuntaba a la dirección del temblor, sino que también podía indicar la magnitud de los terremotos, demostrando un nivel de precisión que no se volvería a alcanzar en el mundo occidental por más de 1000 años. La proeza de Zhang es solo una parte de una vasta red de inventos que brotaron de la antigua China. En el siglo I d.C., el ingeniero e inventor Cai Lun, otro contemporáneo, realizó una contribución fundamental al presentar el proceso de fabricación del papel a partir de fibras vegetales. Este ingenio no solo transformó la forma en que se registraba el conocimiento, sino que también facilitó la difusión de la cultura y la educación. En una era donde los manuscritos eran costosos y laboriosos, la introducción del papel permitió una democratización de la información que, irónicamente, no se reconoció adecuadamente hasta siglos después en Occidente. Así, mientras Europa lidiaba con sus propios oscuros períodos, en Asia se cultivaba el germen de la modernidad. A medida que nos adentramos más en este fascinante capítulo de la historia, emerge la pregunta inquietante: porque a pesar de estos logros asombrosos, la antigua China ha permanecido en las sombras de la narrativa histórica convencional. La respuesta parece residir en un eurocentrismo que ha permeado el estudio de la historia y la tecnología, minimizando contribuciones de otras culturas. Este sesgo ha hecho que el ingenio chino, así como otras innovaciones de regiones no occidentales, se vean reducidas a meras curiosidades, mientras lo que ocurre en los márgenes se ignora sistemáticamente. La historia, así como se ha contado, merece ser reexaminada y reescrita, comenzando a dar voz a civilizaciones que, aunque distantes en tiempo y espacio, han sido fundamentales para el tejido de nuestra realidad contemporánea. La expansión del pensamiento científico en la antigua China no se limitó al sismógrafo de Zhang entre los años 618 y 907 d.C. Durante la dinastía Tang, un periodo que se considera la edad de oro de la cultura china, se desarrollaron innovaciones que asombraron al mundo. Uno de los inventos más destacados de esta era fue la pólvora, un descubrimiento que revolucionaría no solo la guerra, sino también la minería y la ingeniería. Se atribuye a los alquimistas chinos la creación de este compuesto explosivo, que convenció a la dinastía Tang de que podría ser utilizado no solo en armas de destrucción, sino también en espectáculos pirotécnicos. La primera mención documentada de la pólvora, en un texto titulado El libro de los secretos de la alquimia, data del siglo IX, pero sus aplicaciones se expandieron rápidamente, marcando el inicio de una nueva era de armamento y tecnología militar. En la misma época, el ingeniero Zhang no solo dejó su legado con el sismógrafo, sino que también contribuyó a la comprensión del universo. Este pensador visionario desarrolló un modelo del sistema solar que prefiguraba la rotación de la Tierra y la órbita de los planetas. Su obra, El libro de las maravillas, describía sin temor la naturaleza del cosmos, desafiando las creencias tradicionales de su tiempo. Aunque gran parte de su manuscrito se ha perdido en el tiempo, fragmentos revelan la profundidad de su curiosidad. Este enfoque analítico y la pasión por la observación se convertirían en la base del pensamiento científico moderno, años antes de que Europa comenzara a despertar de su letargo medieval. Sin embargo, a pesar de estas notables aportaciones, la historia de la innovación china a menudo ha sido minimizada. Por ejemplo, el ingeniero e inventor Yi Xing, en el siglo VIII, creó un reloj de agua que podía medir el tiempo con una precisión asombrosa para su época. Este dispositivo contaba con un sistema de engranajes que, aunque rudimentario en comparación con los estándares actuales, sentó las bases para futuros desarrollos en la relojería. Mientras tanto, algunas de las tecnologías chinas fueron absorbidas por otras civilizaciones y a menudo se les asignó un origen europeo. Así, la magnitud de la aportación china se desdibuja en el relato histórico,
una experiencia que invita a reconsiderar la narrativa de la innovación global. Estos avances no se limitaban a la ingeniería práctica, también implicaban un profundo conocimiento teórico. En la búsqueda de optimizar el cultivo, los antiguos chinos desarrollaron un sistema de rotación de cultivos, documentado en textos como El agricultor del pueblo. Este enfoque no solo mejoraba la calidad del suelo, sino que también diversificaba la producción alimentaria, promoviendo una sociedad más resiliente frente a las calamidades. La combinación de innovaciones tecnológicas y conocimientos agrícolas se entrelazó para forjar un imperio que sabía cómo sostener su vasta población y mantener su economía. En este contexto, la idea de progreso no se concebía solo como una carrera hacia adelante, sino como un diálogo constante entre el hombre y su entorno, un legado que resonaría a través de los siglos. A medida que nos acercamos al final de este capítulo, podemos ver que la antigua China es un magnífico tapiz de innovaciones que dieron forma a su sociedad. Desde el arado de hierro hasta el seismoscopio, cada invención era un reflejo de un ingenio incomparable que desafiaba los límites de su tiempo. Con estas herramientas, la civilización china no solo respondió a los desafíos del entorno, sino que también alcanzó un nivel de organización social y económica que impactaría a generaciones futuras. En el siguiente capítulo nos adentraremos en cómo estas innovaciones, junto con otros avances, moldearon no solo la vida en la antigua China, sino también su interacción con el resto del mundo. A medida que la antigua China avanzaba hacia una era de esplendor, su capacidad para transformar el entorno se hizo evidente no solo en la tecnología, sino también en el aprovechamiento de recursos naturales. Durante la dinastía Song, este imperio no solo innovó en métodos de perforación para extraer petróleo y gas, sino que también estableció una de las primeras industrias del mundo basada en el combustible fósil. En el siglo XI, se estima que la producción de sal en la región de Huainan alcanzó niveles impresionantes, utilizando técnicas que incluían la canalización de agua de mar y la evaporación a gran escala. Este avance no solo garantizó un suministro constante de sal, esencial para la conservación de alimentos, sino que también impulsó el comercio a través de vastas redes que conectaban las ciudades de un imperio en expansión. Pero las innovaciones chinas no se limitaban a la explotación de recursos. La brújula, perfeccionada en este período, transformó la navegación marítima. No solo facilitó el comercio a lo largo de las rutas marítimas, sino que también permitió que los marineros chinos se aventuraran en aguas desconocidas, llevando consigo su cultura y conocimientos hacia nuevas tierras. En 1086, cuando los exploradores chinos se aventuraron al sudeste asiático, tuvieron un impacto significativo en las culturas locales, estableciendo una red de intercambio que perduraría siglos. La influencia de estas expediciones se manifiesta en la adopción de técnicas agrícolas, así como en el intercambio de bienes que moldearían la economía regional. En este contexto de intercambio cultural y económico, se erigieron también impresionantes obras de infraestructura. Los antiguos ingenieros chinos desarrollaron un sistema de canales que conectaban ríos y lagos, permitiendo la irrigación de tierras agrícolas y facilitando el transporte de mercancías. La construcción del Gran Canal, que comenzó en el siglo VAC y se perfeccionó durante la dinastía Sui y Song, es uno de los logros más asombrosos de la ingeniería china. Este vasto sistema de navegación, que abarcaba más de 1,700 kilómetros, no solo mejoró la eficiencia del comercio interno, sino que también unió regiones distantes de China, creando un sentido de unidad y continuidad en un imperio vasto y diverso. La influencia cultural y tecnológica de la antigua China no se limitó a su tiempo. A partir del siglo XIII, los conocimientos sobre la pólvora y la metalurgia trascendieron fronteras, llegando a Europa a través de la ruta de la seda. Documentos históricos sugieren que en el año 1240, los mongoles, quienes habían sido testigos de los avances chinos, introdujeron estas tecnologías en el continente europeo, cambiando para siempre su dinámica militar y social. Castillos que durante siglos parecían ser baluartes inquebrantables, comenzaron a ser sometidos a la devastadora fuerza de la artillería, marcando el inicio de una nueva era en la guerra y la política. Al finalizar este viaje por la antigua China, nos encontramos ante un mosaico de invenciones y logros que sentaron las bases de una civilización avanzada.
La capacidad de adaptación al entorno, la sofisticación de sus técnicas e ingenios y su influencia cultural se entrelazan para formar un legado que perdura hasta nuestros días. En el siguiente capítulo exploraremos cómo estas innovaciones tecnológicas y sociales no solo impactaron a China, sino que dejaron una huella indeleble en la historia del mundo, conectando continentes y culturas de maneras que aún resuenan. Más allá de su poder militar, el legado de la dinastía Song radica en su capacidad organizativa. En la provincia de Shandong, las excavaciones han revelado que el sistema estatal de producción de hierro no solo era impresionante por su escala, con más de 125,000 toneladas producidas anualmente, sino también por su estructura. Los talleres, que se extendían a lo largo de kilómetros, manejaban técnicas de producción que se asemejan a la mecanización moderna, prefigurando el desarrollo industrial que florecería siglos después en Occidente. Esta capacidad para unificar recursos y talentos se convirtió en un modelo que influiría en civilizaciones futuras. Los logros de la China Song en tecnología y producción no solo definieron su época, sino que dejaron una huella indeleble en todas las culturas que se cruzaron con su legado. La interacción entre Oriente y Occidente propició un intercambio cultural que permitió que ideas y tecnologías fluyeran de un lado a otro, cambiando la forma en que las civilizaciones se conocían y se relacionaban. Al mirar hacia el futuro, es evidente que el impacto de la antigua China ha resonado a lo largo de la historia, y en el próximo capítulo exploraremos cómo estas innovaciones han sido reinterpretadas y reapropiadas en el mundo contemporáneo. A medida que nos adentramos en el capítulo final de esta exploración, es crucial reconocer que la historia no es solo un conjunto de hechos, sino un intrincado tejido de interacciones humanas. La antigua China, con sus inventos y su filosofía, nos recuerda que el conocimiento y la tecnología no tienen fronteras. A medida que revisitemos las contribuciones olvidadas de civilizaciones no occidentales, podremos vislumbrar un futuro en el que el respeto y la admiración por la diversidad del ingenio humano prevalezcan, estableciendo conexiones insospechadas entre el pasado y el presente. En la vastedad del antiguo imperio chino, la vida cotidiana y la ingeniería coexistían en un ballet armónico. En medio de este esplendor surge una invención que transformó no solo la agricultura, sino también la estructura social de la época, el arado de hierro, introducido durante la dinastía Han alrededor del siglo II a.C. Este ingenio permitió que los campesinos trabajaran la tierra con mayor eficiencia. A diferencia de sus predecesores de madera, el arado de hierro ofrecía una resistencia y durabilidad sin parangón, permitiendo el cultivo de campos más extensos y difíciles. Con este avance, la producción agrícola se disparó, sosteniendo a una población que, para el año 2 DC, alcanzaba los 57 millones de habitantes. Así, el arado de hierro no solo mejoró la alimentación, sino que también sentó las bases para una sociedad más compleja y estratificada, donde el comercio y la especialización comenzaron a florecer. A medida que la agricultura prosperaba, otros ámbitos de la ingeniería también brillaban. En el siglo IDC, el ingeniero chino Zeta Han presentó al mundo el primer seismoscopio, un dispositivo que podía detectar terremotos a distancias de hasta 800 kilómetros desde la capital, Luoyang. Este artefacto, que consistía en una gran esfera que caía de la boca de un dragón de bronce, era capaz de indicar la dirección de un temblor. Al observar la esfera caer hacia el oeste, un funcionario imperial sabía que debía enviar ayuda a esa región, un sistema de alerta anticipada que mantenía a la población a salvo de las devastadoras consecuencias de los sismos, un desafío constante en la geografía china. Era una herramienta que no solo salvaba vidas, sino que también demostraba un profundo entendimiento del entorno natural. El diálogo entre la tradición y la innovación floreció en la dinastía Song, llevando a la creación de un singular fenómeno cultural que reverberó más allá de las fronteras chinas. La invención de la imprenta en esta época no solo facilitó la difusión del conocimiento, sino que también transformó el paisaje intelectual del continente asiático, alrededor de 1040 DC. Bi Sheng, un inventor visionario, desarrolló la imprenta de tipos móviles utilizando cerámica. Esta innovación permitió la producción masiva de textos, democratizando el acceso a la información y sentando las bases para un renacimiento cultural que se extendería a lo largo de siglos y continentes.
En una época donde Europa aún luchaba por salir de la oscuridad medieval, China ya estaba sembrando las semillas de un pensamiento crítico y científico que impactaría generaciones futuras. La influencia de la dinastía Song se hizo evidente en la vida cotidiana, donde la cerámica alcanzó niveles de exquisitez inigualables. Las piezas de porcelana, a menudo decoradas con intrincados diseños, se convirtieron en objetos de deseo en mercados lejanos como Medio Oriente y Europa. Este auge en la producción de cerámica culminó en exportaciones masivas que no solo deslumbraron a los consumidores, sino que también establecieron a China como un líder en el comercio global, conectando culturas y economías en una red comercial sin precedentes. A medida que la dinastía Song cerró su ciclo, sus contribuciones reverberaron al mundo, dejando un legado que iría más allá de su tiempo. Las innovaciones chinas no solo transformaron su propia sociedad, sino que también sentaron las bases para las futuras exploraciones y avances en todo el planeta. En el próximo capítulo nos adentraremos en la fascinante historia de cómo este impresionante legado cultural y tecnológico resonará a través de las eras, influyendo en civilizaciones enteras y desafiando las percepciones de lo que era posible en el mundo antiguo. Si te ha gustado este documental, suscríbete a nuestro canal y comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos, nos vemos en la próxima civilización.